Hola, bienvenidos a la segunda sesión práctica de Sistemas Digitales 1. Primero, conectamos el dip switch a nuestro protoboard y conectamos 4 resistencias de 4.7 kiloohmios al primer, segundo, tercer y cuarto pin superior de izquierda a derecha del dip switch y al positivo de la protoboard. Luego conectamos los 4 primeros pines inferiores de izquierda a derecha al negativo de la protoboard. Ubicamos la compuerta OR 7432 en la protoboard, teniendo en cuenta que la muesca esté al lado izquierdo, y la alimentamos conectando su pin 14 al positivo de la protoboard y su pin 7 a tierra. Conectamos el primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch al pin 1 de entrada de la compuerta 7432 y el segundo pin superior de izquierda a derecha del dip switch al pin 2 de entrada. Ubicamos la compuerta AND 7408 en la protoboard, teniendo en cuenta que la muesca esté del lado izquierdo, y la alimentamos conectando su pin 14 al positivo de la protoboard y su pin 7 a tierra de la protoboard. Conectamos el segundo pin superior de izquierda a derecha del dip switch al pin 13 de entrada de la compuerta OR y el tercer pin superior de izquierda a derecha del dip switch al pin 12 de entrada. La salida de la operación OR de estas dos entradas, que sale del pin 11, lo conectamos al pin de entrada 13 de la compuerta 7408. El pin 12 de entrada de la compuerta AND lo conectamos al cuarto pin superior de izquierda a derecha del dip switch. Ubicamos la compuerta NOT 7404 en la protoboard, teniendo en cuenta que la muesca esté del lado izquierdo, y la alimentamos conectando su pin 14 al positivo de la protoboard y su pin 7 a tierra. Conectamos la salida 3 de la compuerta OR al pin 1 de entrada de la compuerta NOT, y su salida invertida, que sale por el pin 2, se conecta al pin de entrada 4 de la compuerta OR. Al pin de entrada 5 de la compuerta OR conectamos el pin de salida 11 de la compuerta AND. Insertamos el transistor NPN con la parte plana hacia nosotros en la protoboard, con cuidado de no tocar sus pines para no dañarlo por estática. Conectamos su emisor al negativo de la protoboard. En su base conectamos una resistencia de 10 kiloohmios que se conecta con un jumper al pin de salida 6 de la compuerta OR. Insertamos el LED en la protoboard, conectando su ánodo con el positivo de la protoboard usando una resistencia de 270 ohmios. Y su cátodo se conecta al colector del transistor. Finalmente, puenteamos los buses de la protoboard y conectamos la fuente de alimentación. Por lo que sus valores de voltaje son 5 voltios, representando un alto, que además da como resultado de la función lógica un alto, encendiendo el LED. Cuando se cierra el cuarto interruptor, representado por la variable D, los resultados de voltaje de todos los interruptores es 5 voltios, excepto por el cuarto interruptor, que tiene de valor de voltaje 0 voltios. Esto genera a partir de la función lógica un bajo, por lo que el LED se apaga.
Primero, conectamos el dip switch a nuestro protoboard y conectamos tres resistencias de 4.7 kΩ al primer, segundo y tercer pin superior de izquierda a derecha del dip switch y al positivo de la protoboard. Luego conectamos los tres primeros pines inferiores de izquierda a derecha al negativo de la protoboard. Ubicamos la compuerta OR 7432 en la protoboard, teniendo en cuenta que la muesca esté al lado izquierdo, y la alimentamos conectando su pin 14 al positivo y su pin 7 a tierra. Conectamos el primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch al pin 13 de la entrada de la compuerta OR y pin de entrada 12 al segundo pin superior de izquierda a derecha del dip switch. El pin de salida 11, entre estas dos entradas la conectamos al pin de entrada 10 de la compuerta, y la otra entrada 9 se conecta al tercer pin superior de izquierda a derecha del dip switch. Insertamos el transistor NPN con la parte plana hacia nosotros en el protoboard, con cuidado de no tocar sus pines para no dañarlos por estática. En su base conectamos una resistencia de 10 kΩ que se conecta con un jumper al pin de salida 8 de la compuerta OR, y conectamos su emisor al negativo de la protoboard. Insertamos el LED verde que representa el motor 3 en la protoboard y conectamos el cátodo con un jumper al colector del transistor, mientras que conectamos el ánodo con el positivo al protoboard mediante una resistencia de 270 ohmios. Ubicamos la compuerta NOT 6404 en la protoboard, teniendo en cuenta que la muesca esté al lado izquierdo, y la alimentamos conectando su pin 14 al positivo del protoboard y su pin 7 se conecta a tierra. Conectamos el pin 13 de la compuerta NOT al pin 8 de la compuerta OR. Luego insertamos el transistor NPN con la parte plana hacia nosotros en la protoboard. En su base conectamos una resistencia de 10 kΩ que se conecta con un jumper al pin de salida 12 de la compuerta NOT y conectamos su emisor al negativo de la protoboard. Insertamos el LED amarillo que representa el motor 1 en la protoboard y conectamos el ánodo con el positivo de la protoboard mediante una resistencia de 270 ohmios y un jumper. Mientras que conectamos el cátodo con un jumper al colector del transistor. Insertamos un último transistor NP en el protoboard con cuidado de no topar sus pines y conectamos su base al primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch con una resistencia de 10 kΩ y un jumper. El emisor del transistor se conecta al negativo de la protoboard. Insertamos el LED rojo que representa el motor 2 en el protoboard y conectamos el cátodo al colector del transistor, mientras que conectamos el ánodo con el positivo de la protoboard mediante una resistencia de 270 ohmios. Finalmente, puenteamos los buses y conectamos la fuente de alimentación a la protoboard. Primero, realizamos las pruebas con todos los interruptores abiertos, lo que nos da un valor de voltaje de 5 voltios en todos los interruptores, siendo un alto, lo cual genera como resultado de la función lógica de LED rojo y LED verde un alto, por lo que se enciende, mientras que el LED amarillo se mantiene apagado al ser la negación de la función lógica del LED verde.
Ahora cuando el primer interruptor está abierto, dando un valor de voltaje de 5 voltios y el resto se cierra, obteniendo 0 voltios, la salida de la función lógica del LED rojo es un alto y el verde también, mientras que el amarillo, que es la negación de la función lógica del verde, se mantiene apagado.